y vamos a entrar al Sentipensamos en formato foro abierto y para eso pues os presento a Conchi de Altequio, que es ella la que lo va a facilitar, y a Maite Menchaca, que estás por ahí también, Maite, que es la persona que va a hacer la facilitación gráfica del proceso y al final del proceso nos lo compartirá. Y sin más, pues te paso la palabra, Conchi. Es que ricasco, María. Turi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pues encantada de estar ahora aquí abriendo este foro abierto, que es la metodología con la que hemos querido proponer este momento de sentipensar conjuntamente. Y pues para poder iniciar el foro, me gustaría invitaros a que imaginen o imaginéis que estamos en la misma sala, en un gran círculo, y vamos a iniciar un diálogo en el que las personas van a ir hablando como si estuvieran entrando a ese círculo desde un pasillo. En el círculo va a haber 4 pasillos diferentes, 4 puertas de entrada a la conversación. Son puertas iniciales que seguramente a medida que avance la conversación irán evolucionando y cambiando, pero que queremos, digamos, arrancar con ellas como una forma de estructurar esta conversación, de ir tejiendo, ¿no?, el diálogo. Y la pregunta con la que abrimos este foro es cómo vivimos las emergencias actuales y lo que emerge de ellas, ¿no? Y bueno, en ese gran círculo, con esos pasillos, pues voy a nombrar esas puertas de entrada o las experiencias con las que abrimos cada uno de esos pasillos, ¿vale? Y os invito a que escriban o escribáis en cualquier cosa que tengáis a mano los nombres de estos pasillos o puertas, porque nos pueden ayudar al ir dibujando el círculo y escribiendo las puertas. Es una manera también de irnos situando en ese espacio imaginario e internamente conectando con dónde estamos, en cuál de estas puertas nos sentimos más. Y la participación puede ser desde cualquiera de estas puertas, desde primero una y luego otra, o primero una, luego otra y luego otra. Podemos hacer como si hiciéramos el gran círculo y fuéramos caminando y pasando por todos los pasillos, o hablar desde una y esperar y escuchar y hablar desde otra. Es decir, la participación está abierta a que intervengamos desde cualquiera de las puertas o desde todas o desde varias en nuestro turno, sabiendo que el tiempo es limitado y que seguramente somos muchas personas las que queremos intervenir y hablar, ¿no? Y el rol de escuchar también es muy importante y de sostener este espacio. Así que bienvenidas todas las formas de participar. Y sin más dilación, vamos a por las puertas y luego voy a invitar a algunas personas que van a iniciar a compartir, ¿no?, a romper el hielo desde esas puertas, pero iniciando, digamos, a nombrar las puertas. La primera sería la emergencia climática y la preocupación por el futuro. Es decir, desde esa pregunta de cómo vivimos las emergencias actuales y lo que emerge de ellas, pues las personas que estén ahora mismo más conectadas con la emergencia climática, con la preocupación por lo que viene en el futuro, ¿no?, por esas múltiples crisis también conectadas con la climática, pues estarían en esta puerta, ¿sí? Las personas que están viviendo la situación actual de emergencias, desde desigualdades previas, desde crisis anteriores, tienen esta puerta para explicarnos cómo es estar en este momento desde esas desigualdades y crisis previas.
las personas que ahora mismo tengan una gran incertidumbre, no sepan muy bien ni cómo están, ¿no? A veces sentimos bloqueo ante tanta incertidumbre, a veces, ¿no? Estamos ahí en el no sé, ¿no? No sé qué va a pasar, no sé cómo me siento, no sé. Pues en el no saber hay una puerta para esta incertidumbre y este no saber. Y por último, aquellas personas que estén conectadas con la esperanza y la oportunidad de los cambios que están sucediendo y que están por venir, que de alguna manera ven esta situación de emergencias como una oportunidad, pues tendrían también una puerta para empezar a hablar desde esa claridad de qué es lo que ven que está pasando, cuáles son esos cambios. Y muchas veces internamente, como decía antes, podemos estar viviendo varias cosas a la vez. Por eso os invitamos o les invitamos a que puedan hablar desde una o varias puertas, mostrando también esa diversidad. Entonces, por clarificar, nuestra gran pregunta es cómo estamos viviendo estas emergencias y lo que emerge de ellas. Y la forma de participar es como si estuviéramos en ese gran círculo hablando desde una puerta de entrada a la conversación. Entonces, les animamos a decir, pues desde la puerta del cambio climático yo vivo esto, 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 o desde la esperanza hablo así y así y así, o desde la incertidumbre, ¿no? O desde las desigualdades y las crisis ya vividas, ¿no? Traigo esto, esto, esto. Y como decimos, seguramente puedan ir evolucionando las puertas y acogerán nuevas emociones y vivencias y lo iremos enmarcando desde la facilitación. Y voy a invitar así a nuestras invitadas especiales de SETEM a que puedan ir abriendo esas puertas, compartiendo sus experiencias en lo personal. ¿Sí? Pues si están preparadas, voy a pedirle a Nora, a Irache, a Laura y a Edurne que me acompañen en esta apertura del círculo. ¿Sí? Y Nora, Irache, Laura y Edurne de SETEM van a hacer un gran trabajo para nosotras, que es abrir las puertas, compartiendo en lo personal. ¿Cómo es estar en estos tiempos de emergencia desde estas vivencias? ¿Sí? Entonces, adelante. No voy a darles yo el orden, sino que más bien ahí ustedes, vosotras, se animan. ¿Quién quiere hablar? ¿Y desde qué puerta? Vale, pues si queréis empiezo yo. Nora, soy Nora y yo hablo desde la puerta de la emergencia por el cambio climático, ¿no? Tengo la sensación, esto es algo mío, ¿vale? Tengo la sensación que con este confinamiento, con todo esto que hemos pasado, nos hemos olvidado que hay un cambio climático, nos hemos olvidado que hay unas preocupaciones, que hay un sistema que es totalmente depredador contra la naturaleza y contra nosotras mismas con nuestros cuerpos también, pero que en ningún momento estamos reflexionando sobre cómo hacer ese cambio, ¿no? Y de repente otras emergencias que han ido surgiendo como que nos han hecho olvidar esa, ¿no? Que tenía la sensación como que poco a poco íbamos aceptándolo, íbamos dando pasos hacia adelante y me encuentro con que yo personalmente vivo en un pueblito muy chiquito y es verdad que en este confinamiento hemos estado muy solas y entonces los animales se han acercado más, el agua ha mejorado, o sea, cosas como muy pequeñitas, pero yo las he notado, ¿no? Como muy de cerca y a mí me ha parecido como un avance enorme, pero no ha sido consciente y no ha sido querido. Y eso me pesa y me duele. Y me entristece que como que lo hayamos olvidado, ¿no? Como que de repente volvamos a la misma rutina, al
sí, a la misma destrucción sin repensarnos, y eso me duele. Muchas gracias, Nora. Gracias por traer, ¿no?, en lo personal, cómo estás en relación a esto. Y hay más personas en el chat que comparten esto que estás diciendo, ¿no? Y notaba también asentimiento, ¿no?, en algunas imágenes. Gracias. Importante. ¿Quién más quiere abrir otra de las puertas? Bueno, pues yo quiero abrir. Yo soy Laura y yo voy a entrar por la puerta de la incertidumbre y del no saber. Porque a mí lo que me ha pasado con toda esta cuestión es que cuando empezó el confinamiento aquí, de repente me empecé a llenar como de esperanza y decía, madre mía, parece que, ¿no?, que de repente esto entra en una crisis que sí o sí va a provocar que de alguna manera cambien las cosas, ¿no?, que vayan hacia otro lugar, hacia, pues, poner la vida en el centro, como estábamos hablando, cuidarnos. Y por un momento tuve como esa ilusión y de repente cuando acabó el confinamiento, cuando pudimos salir, aluciné un poco con todo lo que pasaba, ¿no? Porque de repente era como que la gente iba a lo loco a comprar, la gente iba a lo loco a consumir, la gente, yo veía, ¿no?, que suelo ir mucho al mar, cómo dejaban las playas, y de repente me generó como una, no sé si es incertidumbre, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y todavía hoy es el día que me está pasando, y eso me genera como un poco de agobio, de desesperanza a ratos, ¿no? Es verdad que luego podría pasarme por todas las puertas de las que hablas tú, pero sí me entraba como esa tristura a veces y como un poco de miedo, de agobio, ¿no?, con qué va a pasar, hasta dónde va a llegar todo esto, ¿no?, o con todas estas restricciones que estamos viviendo, a quién están afectando realmente más. Y me genera así como bastante inquietud. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias, Laura. Gracias por abrir la puerta de la incertidumbre. Ya sabemos que hay gente que ya quiere hablar, pero vamos a abrir todas las puertas y después vamos a ir dando los turnos de palabra, ¿vale? Muchísimas gracias. Laura, Irache, Edurne. Venga, le doy yo. Yo soy Irache y yo voy a abrir la puerta de la esperanza. Y la esperanza desde un esperar confiada. Con esta emergencia y con las actuales y las pasadas, ¿no? Yo me conecto con la esperanza y abro esta puerta porque me conecto también con la alegría que me da esperar confiada, ¿no? Esperar confiada y además porque no me siento sola en esta esperanza, sino yo lo he vivido también desde ver en todos estos meses también ejemplos de resistencia, ¿no? Que hay ejemplos de resistencia no solo en mi barrio y en mi ciudad, sino en tantos lugares, ¿no? Y que los hemos compartido con esto del confinamiento a través de las redes sociales y de lo online y todo, ¿no? Pero hay ejemplos de resistencia y que son reales y que están funcionando. Y eso me da mucha esperanza y me da mucha alegría. Me da esperanza el ver que antes, cuando estaba en determinados, yo personalmente, espacios o con determinadas amistades y hablaba esto de cuestionar el sistema, cuestionar lo que hacemos, me miraban un poco, como digo yo, como las vacas al tren. Y de repente, o sea, esto nos ha puesto el mundo patas arriba o más patas arriba, o por lo menos mi micromundo, ¿no?, nuestros micromundos, y como que me encuentro más acompañada de cuestionar este sistema, ¿no? Y eso me conecta con la esperanza, me conecta con la alegría y me conecta con la esperanza de no estar sola, ¿no? Y de que no estamos solas, ¿no? Que somos muchos fueguitos por ahí. Vamos. Muchas gracias, Che, por abrir la puerta de la esperanza, que ha cambiado la atmósfera y mucha gente asentía con más de los ejemplos de resistencia, ¿no? Interesante también. Vamos navegando al abrir las puertas en las distintas emociones que nos comparten las compañeras, ¿no? Edu. Conchi, no sé si se me escucha. Sí, te escucha, Vale, sí. estoy teniendo como momentos en los que se me desconecta el ordenador, se me conecta. Bueno,
No sé si me veis, pero os comparto un poquito lo que... Bueno, no sé si me veis porque yo veo la imagen congelada, entonces espero un poquito de feedback por vuestra parte porque no sé si está yendo bien o no, ¿vale? Se te oye, Edurne, se te oye. Perfecto. Genial. Bueno, pues me ha costado un poco aterrizar lo que a mí me tocaba, que era como, ¿no?, intentar ubicar esta pregunta de cómo vivimos las emergencias actuales en base a las experiencias previas a esta crisis, ¿no? Y luego cuando ya como que Conchi lo he aterrizado en desigualdades, he ido pensando en qué cosas están pasando en mi familia. Y la verdad es que me han venido dos cosas como muy, muy importantes que están muy relacionadas con las desigualdades o la ampliación de las desigualdades, ¿no? En mi familia están ocurriendo muchas cosas vinculadas a la salud, es decir, a los cuidados, y también una incertidumbre bastante grande en relación al trabajo, ¿no? ¿Y por qué lo relaciono con experiencias previas? Porque ¿se me sigue escuchando? Sí, se te Sí, escucha sí. bien. Vale, porque es que se ha ido la imagen. Se escucha bien. Bueno, lo relaciono porque si bien, bueno, pues porque hay situaciones en mi familia, por ejemplo, en relación a un trabajo muy precario, muy, muy precario, que están precarizando totalmente y muchísimo más, profundizando las desigualdades de las personas que lo padecen, ¿no? Yo tengo una tía que tiene casi 60 años, que hace 2 años se ha quedado sin trabajo y ya no va a volver a encontrar trabajo porque no tiene, entre comillas, ninguna cualificación oficial, ¿no? Tiene un montón de cualidades y capacidades, pero ya no sirve para el mercado. Y este mercado está complicado, está muy complicado y con la situación del COVID está mucho más complicado, ¿no? ¿Y por qué he hablado también de la salud? He hablado de la salud porque está claro, ¿no? Esta situación de COVID nos ha dejado bien claro que no estábamos preparadas o no se estaba invirtiendo, no estábamos poniendo en el centro lo importante que es el cuidar de la vida, ¿no? Y cuando me han confinado, porque después de estar confinadas a mí, por ejemplo, en mi cumpleaños me han vuelto a confinar, me he dado cuenta de que yo no podía cuidar de mis personas cercanas, ¿no? Que algunas de ellas no están bien. Y si viviéramos en un sistema en el que esto lo tuviera cubierto, en el que pudiera poner o en el que pudiera la vida en el centro, esto no estaría ocurriendo, ¿no? Es decir, que el fallo es estructural. Está claro que tenemos muchas cosas que hacer desde el nivel individual y desde lo colectivo, pero es estructural. O sea, hay una falla del sistema, hay muchas fallas en el sistema, hay que cambiar el sistema, es el control alt sub que hay que hacer, pero ya, bombardearlo. Y por otro lado también, en este sentido, sí he tenido mucha ayuda, mucha ayuda, estoy teniendo mucha ayuda, mucha gente que se me ha acercado, muchas personas cercanas y bueno, y con eso es lo que me quedo. Me ha costado aterrizar, pero he aterrizado, ¿no? Sí, muchas gracias, Edurne. Gracias por hablar de algo difícil también desde lo personal, ¿no? De la precariedad, de las desigualdades. Y qué interesante, porque ha salido en varias puertas esto de sentirnos acompañadas o a momentos, ¿no?, la soledad. Bueno, parece que también hay cosas que van conectando unas puertas con otras, ¿no? Teníamos para hablar, pedida la palabra por Montserrat. Montserrat, adelante. ¿Desde qué puerta quieres hablar? Bueno, yo también quiero hablar desde la puerta de las desigualdades previas y las crisis anteriores. En mi país, de crisis a crisis a crisis, o sea, todo el tiempo casi que hemos estado así. Somos un país constantemente sacudido por terremotos, por huracanes, por tormentas y toda la precariedad de la vida que tenemos nos pone a un gran sector de esta sociedad en riesgo, ¿verdad? Entonces, con el tema de la pandemia y el COVID, para mí lo más fuerte es
ver a la gente en las calles pidiendo dinero para comer. O sea, banderas blancas, que salen, o sea, acá creo que en Centroamérica se hizo muy común lo de las banderas blancas de la gente que pedía comida, porque hemos estado 5 meses confinados totalmente y la gente hizo caso de ese confinamiento, lo cumplió con disciplina, pero acá el 70% de la gente vive de la economía informal, vive de trabajar cada día y si no trabaja no come. Entonces ha sido muy, muy fuerte eso y muy cuestionarme, o sea, yo lo he vivido con culpa, mis privilegios, los que yo tengo, porque yo sí tengo un trabajo, yo puedo trabajar desde mi casa, o sea, tuve salario todo el tiempo, o sea, es bien fuerte, entonces, y luego, entonces uno hace lo que puede, ¿verdad? Pero es que es tanto, hay tanta necesidad que yo hago algo, pero es un granito en un mar inmenso, entonces es bien fuerte y aparte de eso, digamos, es lo que miraba en las noticias y eso, y luego cuando he podido salir a hacer compra de comida y eso, ver a la gente y organizarnos por redes y cosas y mira, aquí yo voy a dar tanto, puedo poner esto, yo qué sé, pero luego también es todas las compañeras con las que nosotros trabajamos, que era así como, pero a mí solo me dieron $30 de salario y yo con eso, ¿cómo vivo? Y, o sea, entonces o sea, sí que somos un país empobrecido y que hemos vivido un montón de crisis, como te digo, y estamos en una grande brecha de desigualdad, pero esto vino toda, o sea, y además es como más sostenido en el tiempo, o sea, han venido tormentas y venimos y gestionamos emergencia y esto, pero la gente puede seguir buscándose la vida, pero con esto, entonces es la sensación de que los pobres van a ser más, que si había gente que había logrado salir de la pobreza extrema a la pobreza relativa, va a volver, o sea, El Salvador va a retroceder económicamente y socialmente a lo que éramos hace 30 años, según estudios. Entonces, o sea, a mí me da mucho dolor, te digo, me da culpa, me da así, me siento, o sea, yo privilegiada y me siento muy mal por eso y busco cosas para hacer, pues para y cuestionármelo sobre todo y también tratar de ayudar y aportar. Y luego te da mucho temor porque ves a un país que se está endeudando sobremanera, o sea, el 90% de nuestro Producto Interno Bruto va a ser destinado para pagar la deuda. Entonces, ¿qué inversión va a haber en desarrollo, en educación? O sea, y no se cuestiona ni la relación con el Banco Mundial, ni con el Fondo Monetario Internacional, o sea, es un rollo bien horrible. Entonces, a mí la cosa, porque voy a cerrar con esperanza, porque no me quiero quedar con esta sensación que tengo tampoco. ¿Qué hacemos, verdad? Y estamos haciendo cosas lindas. Yo durante el confinamiento, mi mente y mi corazón se iba a FEDES, a las mujeres de AFEDES, y yo decía, allí hay una línea importante, necesaria, interesante de nosotras en los otros países, desarrollarlas para poder paliar de alguna manera las crisis de hambre que han tenido la gente, esa otra relación con esa telaraña, esa red de la vida que ellas tienen tan valioso. Y luego también decía, ¿y desde nosotros qué otra cosa podemos hacer? Entonces tenemos una escuela de economía política feminista donde le estamos metiendo caña y fortaleciendo y haciendo una aportación al movimiento feminista de este país y también internacionalista a que hagamos todas las críticas necesarias que tenemos que hacer, porque esto es una crisis de sostenibilidad de la vida, lo que estamos viviendo, y entonces hay que buscar quitarnos todas esas alienaciones, ¿verdad? Que nos tienen pues aquí y luchar desde los diferentes ámbitos. Entonces, uno de los que nosotros estamos haciendo es ese, para no sentirnos que no solo nos quedamos en la parte asistencialista, ¿verdad? Eso Muchas gracias, Montserrat. Muchísimas gracias. Quería enmarcar, gracias por despertarnos desde la puerta de la desigualdad,
por compartir esa sensación, ¿no? de dolor y de culpa que decías. Nos despierta a nuestros privilegios, a todas las personas que en estos momentos tenemos privilegios respecto a lo que estás contando. Gracias. Y también gracias por nombrar a las compañeras, ¿no? De las que podemos aprender, esas referencias también que nos sostienen en la esperanza. Y gracias. Gloria María decía, yo estoy en la puerta de la desigualdad, pero no sé si querías hablar desde allá también para ir, vemos cómo va llenándose la puerta con una diversidad de experiencias, ¿no? Que nos enriquece para entender qué estamos viviendo. Gloria María, ¿querías hablar? Ajá, Hola. Sí, te escuchamos, aunque no te vemos ahí. Sí, ahora sí. ¿No me ven? Ahora sí. Sí. Bueno, hola. Pues sí, yo también he vivido, a mí me gusta estar encerrada. Yo soy una persona de poca gente. Entonces, digamos que a mi subjetividad le ha convenido, o bueno, no sé si le ha convenido, pero no me estorba. Pero con las niñas, niños y mujeres de Combos con los que trabajamos, sí ha sido muy dura la situación, de muchísima, muchísima hambre, de desespero, de trapos rojos, aquí son los trapos rojos, en las calles, se ha aumentado muchísimo la violencia contra las mujeres, ahora están viviendo, durmiendo con el enemigo y no pueden salir, también la violencia contra los niños y las niñas. Entonces, eso, bueno, eso en un inicio fue muy angustiante para nosotras y nos volcamos a hacer atención humanitaria, todavía la estamos haciendo, a entregar comida y nunca paramos, o sea, Combos nunca cerró sus puertas. Tal vez ahí la puerta de la esperanza se abre también un poco, porque seguimos yendo a los barrios, pero ya en grupitos más pequeñitos, con 10 niños o niñas, yendo a cada una de las casas, a preguntarle a las familias cómo estaban. Abrimos 2 líneas de atención, de apoyo emocional, entonces tenemos líneas de atención donde llaman las mujeres cuando la situación está muy delicada. Nos inventamos una estrategia de envío de cartas, así como era a muchas jovencitas de aquí no les tocó, a mí sí me tocó, que recibíamos la carta por correo. Pues ahora hay una compañera contratada en moto que va y lleva cartas a las mujeres y ellas responden las cartas y así nos comunicamos. O sea, han pasado cosas hermosas también, que nos hemos tenido que inventar otras maneras, otras metodologías de decir, estamos acá, no los hemos abandonado, cuenten con nosotras, y regresar una y otra vez corriendo los riesgos que haya que correr a los barrios para hacer presencia, para estar presentes y bueno, y acompañarnos en este tiempo. Pero sí, la violencia, los feminicidios, las desapariciones de niñas ha sido impresionante. Entonces también estamos en un movimiento político con una estrategia de buscarlas hasta que aparezcan. Entonces también nos hemos volcado a buscar a las niñas que están desaparecidas, sobre todo niñas y mujeres, pero sobre todo niñas. Bueno, han sido unos meses de muchísimo trabajo. Tal vez nos ha cambiado un poco las maneras de hacerlo, pero seguimos estando presentes porque la desigualdad no es nueva, pero aquí se agudiza la pobreza y la violencia. Muchas gracias, Gloria María. Y te escuchábamos y sentíamos el dolor, compartíamos un poco el dolor que nos estás transmitiendo, ¿no? En esa búsqueda, y gracias también por despertarnos a esto que está sucediendo.
y también por traer la creatividad de esas otras maneras, ¿no? que han estado utilizando. Y parece que hay mucha relación entre estas dos puertas, ¿no? Que están ustedes caminando ¿no? entre la puerta de la desigualdad y la puerta de la esperanza y conectando una con otra. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante. Gracias. ¿Quién más quiere hablar? Vemos que hay gente que está escribiendo en el chat también. Les animamos a compartir también de palabra, de manera breve también, para poder dar espacio a más emociones, experiencias, vivencias que están ahora mismo vivas, ¿no? En este grupo. ¿Quién quiere hablar? Ahí Amalia, la veo que se mueve. Amalia, ¿está tratando de hablar? Sí. Sí, estaba poniendo el micrófono desde un lugar que no era. Yo quiero contarles que en un día puedo vivir todas las puertas y solo haría referencia a un día y sobre todo en confinamiento, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo con lo de la pandemia. O sea, me levanto en un país que está viviendo, como el mundo, una crisis civilizatoria reflejada en las injusticias, reflejada en las desigualdades, reflejada en la falta de libertades o incluso la pérdida de libertades, la derechización que estamos viviendo en el país, en Colombia. Cada vez vemos también restringidas esas cosas que hemos incluso alcanzado, que hemos ganado, que eso es una de las cosas que más nos produce frustración y tristeza. Pero además, que quien me antecedió, que es Gloria de Colombia, también habló de una situación de recrudecimiento de la pobreza, de violencias hacia las mujeres, de desaparición, de masacres, yo creo que todas y todos saben de los asesinatos a líderes y lideresas sociales aquí en Colombia. Entonces, ese presupuesto que es esas crisis y la crisis climática que la estamos viviendo en el mundo, es como ese presupuesto con el que me levanto. Pero ese micromundo que estamos construyendo quienes queremos estar vivas, quienes queremos aportar a la transformación de todas estas cosas, es lo que hace que a mí me gustó mucho lo que Alicia Rius trajo de Gramsci, una frase que a mí me encanta cada vez y es: optimista de voluntad, asiste pesimista de razón. Pero no hay tiempo para el pesimismo del todo, no hay tiempo para estar así, o sea, para bajar la guardia, para acaecer. O sea, esa colectividad, eso que somos en Penca de Sábila, disculpen, en Penca de Sábila, hace que colectivamente nos demos fuerza y que en ese mismo día que les estoy contando, que si veo una noticia me entristece, incluso me saca lágrimas, pero que veo de pronto en el video a una mujer campesina que no hablaba, hablando empoderada de los derechos, hablando empoderada de la necesidad de incidir en política pública, en políticas públicas, hablando de esa alegría que ha ganado porque una vez reconoció que su condición y posición en este mundo era completamente inequitativa y desigual. Eso me llena a mí de esperanza. O sea, las puertas las puedo vivir en el mismo día de manera indistinta y cada vez, sobre todo cuando estoy muy triste o deprimida, bueno, deprimida en términos que me falta fuerza, energía, busco las maneras, busco como la forma de volver a recuperar y sobre todo pues en esta colectividad que somos nosotros y nosotras, de darnos y de compartir esa fuerza que también queremos transmitirle a las organizaciones y a las personas que acompañamos desde Penca de Sábila.
Muchas gracias, Amalia. Mientras hablabas, había lágrimas de dolor y lágrimas de alegría en el grupo que acompañaban tus palabras. Y gracias. Ha cambiado la atmósfera que hablaras de toda esta noria de emociones, que seguramente hay más personas aquí que cada quien en su diversidad ha pasado en algún momento por esa noria, alguno de estos días. Y gracias. Y por compartir esas maneras, ¿no? de recuperarte, esas maneras de resiliencia personal. Quizá eso también nos ayuda, ¿no? Gracias. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién Hola. más quiere hablar? Ahí, Mauricio, adelante. Soy también de Medellín, Colombia. Trabajo también con la corporación Penca de Sávila. Totalmente de acuerdo con lo que dice Amalia, uno en el día experimenta todo, pero creo que personalmente cuando uno empieza a hacer lo que quiere hacer y lo que está haciendo en este momento, que es como trabajar con las comunidades, trabajar con las mujeres, con los campesinos, campesinas acá en nuestro territorio, se llena uno de esperanza. Soy de quien pues voy a las comunidades, tenemos grupos de escuela de agroecología que cada que vamos a estos grupos sale uno fortalecido, sale uno con ganas de continuar estos procesos, con ganas de seguir compartiendo todos estos conocimientos con los jóvenes, hombres y mujeres que hacen parte de los grupos. Entonces, todas esas, o estas 4 puertas, creo que para mí se abre mucho más esa de esperanza, y más trayendo a colación las organizaciones con las que trabajamos y acompañamos en esos procesos tan bonitos que se llevan acá en la región, y ver que esto que hacemos cada día tiene o gana más fuerza entre personas que no conocíamos o entre organizaciones que vienen haciendo lo mismo. Entonces, que pueda haber una articulación en esta lucha que llevamos, en este compartir de conocimientos y en este día a día que a pesar de todas estas dificultades que se puedan presentar por culpa de gobiernos, por culpa de personas, creo que debemos abrir esa puerta grandísima para que podamos ingresar o para que entremos todas y todos por esos caminos que de verdad nos llevan a que tengamos un país o un mundo mejor para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Parece que ahora gana fuerza la puerta de la esperanza y tiene mucho poder. Quiere que todo el mundo esté ahí. Y desde ahí se habla, ¿no? del aprendizaje, del compartir, de experiencias inspiradoras. Parece que en esta puerta es importante la sensación de estar en red, en colectivo, de colaborar. Hay varias personas que han hablado de esto desde esa puerta. Y seguramente hay más experiencias, que a veces es difícil hablar de ellas, pero también les damos la bienvenida. También están bienvenidas las otras experiencias que igual son más difíciles. Aquí estamos para poder escuchar. ¿Quién más quiere hablar? Hola. Adelante. Sí, yo quería entrar por la puerta del cambio climático. Bueno, nada, muy poquito, decir que bueno, nos seguimos creyendo el centro del mundo, ¿no? De la naturaleza, y tenemos que empezar a cambiar esa visión antropocéntrica que tenemos y ver que, bueno, que el modelo que tenemos ahora mismo es totalmente insostenible y que, por supuesto, tenemos que cambiar esa idea de explotar la naturaleza en beneficio propio, en intentar solamente obtener, bueno, malgastar todos los recursos que son finitos e intentar sacar el máximo beneficio de ella. Sabemos que, bueno, nos estamos cargando la naturaleza, estamos cambiando toda, bueno, la Amazonía se está perdiendo, ¿no? Con esas plantaciones de soja y, bueno, igualmente en muchísimas otras partes del mundo. Entonces yo creo que esa visión antropocéntrica tendríamos que dejarla y, desde luego, también tener esa ética hacia los animales y hacia los derechos de los animales, que muchas veces son los más olvidados. Entonces, bueno, ellos no pueden hablar,
pero nosotros podemos hablar por ellos. Entonces, bueno, simplemente comentar eso, que no perdamos la visión de que pertenecemos a la naturaleza y que tenemos que cuidarla. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias por traer la voz de los otros seres vivos que no son humanos. Gracias. Ha aparecido antes también que se mencionaba la red de la vida y ahora vuelve con fuerza desde la puerta del cambio climático. Gracias. Tatiana, adelante. Bueno, en Medellín, desde la puerta de la incertidumbre, les he estado escuchando. En especial esta última, Herminia, que hablaba desde el cambio climático. Y realmente como que estos momentos generan mucha incertidumbre por el futuro y que a veces se vuelve devastadora cuando la lectura también es catastrófica y es entender la crisis climática como un punto de llegada. Y pensaba también desde la incertidumbre, podemos también pensar la incertidumbre e incluso la devastación ecológica como un punto de partida, y en medio de esa incertidumbre que llega con la crisis climática que nos habla de problemas y violencias como sociales y también ecológicas, de que mueren los ríos, mueren las mujeres, mueren los jóvenes, mueren los defensores. En medio de esa incertidumbre, pues no dejarnos solos y solas y no dejarnos morir solas. Y por eso cuando Gloria hablaba de la experiencia en Medellín, de ir a barrios peligrosos y de cómo sea llegar así fuera con las cartas, pues me conmovió especialmente porque me acordé de algo y también viendo todos sus rostros se me vino más a la mente y se los quería decir. Dice: la proximidad del rostro es el modo de responsabilidad más básico. El rostro no está frente a mí, sino encima de mí. Es el otro, la otra, antes de la muerte, mirando a través de la muerte y manifestándola. En segundo lugar, el rostro es el otro pidiéndome que no le deje morir solo, como si hacerlo significara volverme cómplice de su muerte. En eso pensaba. Muchas gracias, Tatiana. Noto mucho sentimiento y ha cambiado mucho la atmósfera con tus palabras. Nos haces una petición importante. No nos dejéis solos, solas, soles. No morir solas, no morir en soledad. Gracias, qué importante. Muchas gracias. Desde luego. Y parece que hay una conexión entre estas dos puertas, entre la incertidumbre y el cambio climático que está emergiendo, y las últimas intervenciones nos la muestran. Y hay mucha emoción en esto. Ahora mismo noto mucha emoción con esto que traías, Tatiana. Gracias. Estás haciendo un llamado, has traído un llamado, eres tú y más que tú, un llamado a no dejar en soledad, ¿no? A las personas que están luchando por la defensa de los territorios, por la defensa de la vida, a las personas que están sufriendo, ¿no? en alto grado, ¿no? Y también en relación a esta incertidumbre, ¿no? Y quizá alguien quiere responder a ese llamado. Quizá alguien está respondiendo a ese llamado, con la emoción que está sintiendo, con quizá las ganas de hablar o simplemente con el silencio. Hay gente que está hablando en el chat de escalofríos, así que, bueno, ahí estamos, conectando con ese llamado. Y cambia la atmósfera y seguramente alguien más quiere hablar. ¿Quién quiere hablar? Que no les vi. Yo había pedido hablar, había levantado la mano. Adelante. Buenas. Me sabe un poco mal hablar después de Tatiana, porque no sé si lo que voy a decir puede cortar un poco cortar un poco el sentido, el espíritu. He dicho al principio que estaba de acuerdo con Nora al 100%. Yo tengo tendencia a ser positiva, entonces al final me parece que todo esto nos sirve para aprender. Y esto es desde la puerta de la esperanza y de la oportunidad. Creo que
Esto nos da la oportunidad de aprender a flexibilizar, incluso desde la puerta de la incertidumbre. No sabes lo que haces, si va a funcionar o no, pero tienes que intentarlo y tienes que readaptarte constantemente. Me preocupa mucho ese medio camino entre la puerta de la emergencia y de las desigualdades, porque es cierto que cada vez que hay alguna crisis, la parte ecológica y la parte feminista se paraliza. Hay de repente un conservadurismo que lo para y ya deja de importar todo esto que habíamos conseguido, que ya todo el mundo, la tontería de que todo el mundo hablase en vosotras y vosotros. Y de repente hemos visto todos durante toda la pandemia y durante todo el confinamiento que hemos vivido, al menos aquí en España, hemos visto que de repente ya vuelve a ser todo en masculino. Y dices, tantos años de trabajo, es como tener que volver a aquel escarabajo que subía y que iba haciendo una pelota, iba subiendo un talud y de repente llegaba arriba y se bajaba y tenía que volver a empezar otra vez con una pelota que pesaba más, ¿no? Es un poco esa sensación, pero desde la esperanza. Además de lo que decía Nora, que al final hemos descubierto todos que gracias a que hemos andado menos en coche, ha habido más lluvia, ha habido menos emisiones de CO2, la naturaleza ha irrumpido con una primavera como yo creo que no se recordaba, ya digo, al menos por aquí, tremenda. Hay una sensación que yo tengo que es muy difícil para mí de explicar, es como que la naturaleza se sobrepone a todo. En los momentos que podemos pensar que más controlamos, de repente viene algo como esto, como tan simple como una enfermedad que podemos pensar que no es más que un catarro, y nos hunde a todos y nos hace sentirnos absolutamente humildes, porque nos hemos alejado demasiado de la naturaleza. Es como cuando ves el mar que ha arrasado una playa preciosa, que habían colocado unos espigones, un no sé qué, y de repente lo arrasa. La mayoría de la gente lo que ve es destrucción, y yo lo que veo es que nos pone en nuestro sitio. Yo creo que nos pone en nuestro sitio y nos dice, no os olvidéis que estoy aquí y puedo estar callada como naturaleza durante muchísimo tiempo, pero estoy aquí y cuando me da la gana, os demuestro quién es quien vale aquí para hacer las cosas. Gracias, Flor. Y mira, qué importante de esta interacción que acaba de suceder. Me gustaría enmarcar dos cosas. Al inicio, has hecho algo importante, que es no querer dejar sola a Tatiana en lo que había dicho. Y de alguna manera estabas respondiendo a este llamado. Y también en el chat se está respondiendo a esta llamada, ¿no? De no dejar en soledad a la gente que está sufriendo, ¿no? O muriendo. Y cuando has dicho, no quiero romper el espíritu de lo que estás trayendo, bueno, ahí hay un inicio, ¿no? De no querer dejar esto que acaba de ser dicho, ¿no? Y dejarlo pasar. Y seguramente hay más maneras de responder y de no dejar sola, desde la puerta de la esperanza, no dejar solas a la gente que está en las otras puertas. En el chat están diciendo, sí, la puerta de la esperanza, pero hay que pasar por todas. Todas son valiosas. Entonces es interesante y al mismo tiempo, quizá esto que traías de la naturaleza, ahí también, ¿no? Quizá tenemos vivencias diferentes de la naturaleza, ¿no? En tanto que amenazante es para nosotras, nosotros, cuánto nos pone en riesgo. Bueno, seguramente hay muchas vivencias diferentes en este momento, entre esa esperanza y esa incertidumbre, esa vida y esa muerte. Y aquí las estamos sosteniendo. Gracias. ¿Quién quiere hablar? Hay gente hablando del momento, del Día de Muertos, gente hablando de vida, gente hablando de muerte. Estamos aquí en esa danza y alguien ha hecho así, pero justo en ese momento se me ha ido la pantalla. Sí, ha sido Belén. Belén, por favor, adelante. Sí, nada. Que gracias por todas las aportaciones para empezar, porque es riquísimo y de agradecer poder encontrarme, ¿no? También con todo esto. Siento un poco como todas, claro, estoy en todas las puertas, en todas, y como decía la compañera, cotidianamente paso por todas, sumo la tristeza. Yo vivo muy cerquita de un colegio y el primer día de cole,
de este curso, yo lloré, yo no recordaba un inicio de curso tan callado, tan silencioso, tan triste. O sea, eso no eran niños entrando al colegio, eso era un cortejo fúnebre. A mí me da tristeza que cómo nos hemos tapado la boca, cómo hemos tapado la boca a la infancia y cómo la infancia está respondiendo sin rechistar a lo que está pasando, que no es algo que ellos han buscado y cómo son de nuevo depositarios de la crisis. O sea, si los derechos de la infancia se ven vulnerados continuamente, y mira que hemos tenido crisis a lo largo de la historia, pero es que los de la infancia como los de las mujeres han estado siempre en la lucha porque nunca terminan de atenderse. Y en esta ocasión creo, jolín, que están recibiendo vapuleo importante, muy importante. Eso me ubica en la tristeza. Por otro lado, igual también me veo en la desconfianza, pero ojo, que esto me mola, en la desconfianza de que es que el sistema que funcionábamos ya no funciona. Pues qué bien, si es que se ha demostrado que no funciona, es que esto me parece estupendo y me pone más fuerte en la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Claro, si es que, pues eso, se nos ha venido abajo o se nos está viniendo abajo, aunque tiene muchas resistencias, porque no era válido, porque no estamos teniendo en cuenta aspectos muy importantes que lo sostienen. Entonces, si lo queremos fortalecer, pues bienvenida la incertidumbre, aunque en el día a día pues sea difícil de transitar, ¿no? Así que, bueno, quería compartir esto, es un poquito el Gracias, sentir. Belén, ¿no? Muchas gracias. Y nos quedan 7 minutos, así que adelante. ¿Quién quiere hablar desde alguna de las puertas? En estos minutos que faltan, de manera breve para... Quiero decir una cosita. Sí, adelante. No, pues estaba pensando también desde la esperanza, cuando por ejemplo la minga aquí en Colombia se mueve, camina la palabra como dicen ellos y ellas, y precisamente siento que lo más moderno y contemporáneo es lo más tradicional y raizal, porque la manera como entienden la paz, como entienden el ser comunidad, como entienden su relación con la naturaleza, pasa por nuestro pensamiento de raíz occidental, por unos raciocinios que en última instancia desde la ecología política y desde el feminismo y desde el ambientalismo coinciden profundamente con todas las reivindicaciones, con todas las vindicaciones que hoy hace la minga, que no es una minga indígena, sino que es negra, sino que es campesina, que es mestiza, que es de todos los colores. Y recordaba en el grupo ahora a Herminda diciéndonos de ese volver desde el individuo al grupo, del grupo a la comunidad, y las claves contra la crisis climática, contra la injusticia ambiental y de género. Yo creo que las tenemos cuando vemos a la gente produciendo los propios alimentos, a las comunidades ejerciendo autogobierno en los territorios, cuando vemos, aquí pues tenemos los acueductos comunitarios, por ejemplo, que autogestionan el derecho a acceder mediante la autogestión al agua de manera solidaria desde la economía social y solidaria. Y yo creo que la gente tiene todas las claves para adaptarnos y revertir esta crisis que, como decimos, es una crisis de civilización. Y yo creo que las claves están en la gente. Aquí se ha hablado mucho de no ser en soledad, de resistir en colectividades que además no borran al individuo, en colectividades que desde el feminismo y desde el ambientalismo entendemos como constelaciones de individuos que brillan con brillo propio, pero que al mismo tiempo son seres solidarios, respetuosos pues de lo otro y de todo lo otro, de la naturaleza y de todas las cosas del mundo que
redundan en nuestro bienestar. El cambio Gracias. somos nosotros, pero también somos cambio con los otros. Eso era lo que quería. Muchas gracias, Javier. Gracias por traer, ¿no?, el conocimiento también diverso, antiguo, ¿no? Y gracias. Y actual al mismo tiempo. Y viene el chat también, una palabra que es importante y no la quiero dejar escapar. Isabel Perecedo, dijiste, yo quiero confiar pero no puedo. A veces no me sale. Esto es importante escucharlo. Es importante. Gracias por ser valiente y decírnoslo para no dejarte sola en esa palabra que es difícil de traer. A veces tenemos momentos en los que es difícil confiar y a veces sí que tenemos la fuerza de confiar. Y esto es parte de este viaje que estamos compartiendo. Gracias. No sé si quieres hablar y decirnos por qué es difícil confiar a veces. Quizá hablarlo ayuda y nos ayuda a entender más. Desde los momentos en los que confiamos y tenemos esperanza, muchas veces no entendemos por qué la gente no tiene esperanza o no es capaz de confiar. Y a veces escuchar por qué sucede eso nos ayuda a ser más conscientes de que tener esperanza a veces es un privilegio también. Es una lucha, pero también es un privilegio. Isabel, no sé si quieres hablar o no tienes micrófono, no puedes hablar. Si no, está bien. Eres tú y también seguramente más personas les pasa esto, de las personas que están aquí. A veces nos cuesta confiar, porque vi que había gente que estaba sintiendo cuando decía esto. Gracias. En estos últimos momentos, Maite ha estado recogiendo visualmente lo que hemos estado hablando. Imagino que hay mucha emoción porque han pasado muchas cosas. A ver, Isabel, ¿prendiste la cámara? ¿Estás ahí? ¿Quién prendió la cámara? Alguien me dijo, prendió la cámara, pero no sabemos. ¿Sí? Isabel, ¿prendiste la cámara? ¿Quieres hablar? No te vemos. Yo te animo a que hables. Te animo a que hables, me pongo a tu lado. A mí me cuesta a veces confiar. A veces en los foros activistas es difícil traer estas experiencias de los momentos difíciles, pero son súper importantes. Como decía también alguien antes, ¿no? Detrás, todas las puertas son importantes y porque traen algo importante a tener en cuenta. ¿Estás ahí? Igual te tuviste que marchar y ni siquiera estás escuchando, pero más allá de eso, somos personas y lo que traemos va más allá de nosotras como personas. Son experiencias que están presentes en todo el grupo y en cada una de nosotras seguramente algunas de estas experiencias que se han compartido, aunque no las hayamos dicho, estaban resonando como algo que también nos pasaba. Sí, noto que hay gente que asiente. Está bien, ¿sí? Pues aquí estamos, sosteniendo, ¿sí? Pues bienvenidas todas estas experiencias, las que son más difíciles y desagradables y las que también son más agradables y nos ayudan, ¿no?, a conectarnos. Nos ayuda también escuchar esto para tomar conciencia, ¿no?, de la diversidad que hay y de las diferencias que se dan, ¿no?, entre unas experiencias y otras. A momentos podemos no ver o no entender por lo que está pasando la otra o el otro, porque desde nuestra experiencia se ve muy claro, ¿no?, que las cosas son diferentes. Pero de repente pasar por esa noria de la que hablaban, qué interesante. Gracias, qué interesante. Gracias por todas las personas que compartieron y gracias también por las que se estuvieron escuchando, emocionándose, en silencio, tomando notas. Todas las formas de sostener el espacio son importantes y todas las formas de participar. Y le vamos a pasar un momento el protagonismo a Maite, que ha estado haciendo la cosecha visual. Maite, ¿nos quieres mostrar? A ver, ¿se me oye?
Sí. Vale. Escucha y se te ve. Se me oye y se me ve. Joder, yo estoy aquí como de paparazzi, pero es una pasada, o sea, como si no tuviera voz, pero realmente estoy recogiendo todo y como haciendo aquí un... O sea, lo estoy trasladando aquí, pero también en mi interior telita, sí. Hay momentos que se me ha subido la temperatura y, o sea, sí, qué emocionado, la verdad, ¿eh? Y agradezco muchísimo todas las experiencias también, o sea, a nivel personal, yo agradezco también que me hayáis invitado a estas jornadas y eso lo primero. Y nada, entonces, ¿os enseño un poquito el mapa o cómo lo veis? Sí, lo vemos, pero si nos quieres... No sé con cuánta calidad lo veréis, si podéis leer cositas, pero bueno, os voy haciendo un poquito, os voy contando un poco toda la historia. Aquí tengo un súper ayudante, que también agradezco yo. que bueno, pues aquí he puesto, está un poco con todo el tema de enlazar, todo el concepto con... Yo he estudiado arte, entonces me encanta todo este tema de cómo generar simbologías nuevas o cómo generar estéticamente un vínculo con toda la campaña y demás que habéis usado también, ¿no? De enlazando miradas, bueno, un poco con el tema de la costura, toda la iconografía que habéis utilizado también me parece increíble, del planchado, de tal, y dar una vuelta a todos los iconos, también, ¿no? También propios del capitalismo y de esas instrucciones de uso. Me ha parecido muy interesante cómo habéis hecho el cartel de la llamada. Y nada, he intentado generar un poco con el tema de las etiquetas y eso, pero es que han sido tantas cosas que he tenido que usar otros símbolos. Así que nada, he intentado trasladar algunas de los conceptos. Aquí tenemos un poco el título y aquí están las 4 puertas, además general así. Y un poco eso, pues la puerta de la emergencia climática, la tenemos por aquí un poco así, le iba a poner con un poco en andamio, un poco precario, quería ponerlo, como que aquí está el monstruo del sistema depredador, capitalista, racista, xenófobo, machista, aquí está el bicho. Pues un poco así, ¿no? Toda esta idea de la puerta aquí de emergencia climática, aquí está la de la esperanza. Yo igual eso soy de las que peca de ese privilegio de esperanza y bueno, un poco pues aquí se puede ver un poco esa viveza, ¿no? Pero realmente se ve un vínculo entre ellas porque el de esperanza va muy vinculado con el de crisis, como habéis comentado, cómo se entrelazan, ¿no? A mí me parece súper interesante esta crisis y estas experiencias previas de desigualdad, también un poco en ese estado un poco más precario y demás, y aquel de la incertidumbre, que es un poco nebuloso con las nubecitas y demás. Y bueno, pues un poco por comentaros alguna anécdota, así, no sé si tengo tiempo como para comentar algunas cositas que me han gustado que habéis dicho. Un minuto más te damos, que luego vamos a ver el dibujo en detalle. Vale. Luego cuando nos lo mandes. Ok, vale, pues bueno, pues un poquito así esas cositas de las puertas, de claro, pero hay que pasar ese, que venga así una persona indicando, sí, pero hay que pasar por todas las puertas, ¿eh? Estas cositas así, lo de somos muchos fueguitos, también esta idea de, no sé si se ve bien, sí, los fueguitos, la línea de atención emocional, ¿no? Con el teléfono, las cartas, con el tema de la resistencia en los barrios, todos esos focos que ha habido solidarios en espacios en los que había más vulnerabilidad y demás. La naturaleza aparece en, vamos, también como en todos los sparrows, en todos los ámbitos, ¿no? Y nada, el tema de la economía feminista, la vida en el centro, esta conexión entre la emergencia climática y la incertidumbre que se genera en un punto de partida común y bueno, y más cositas, ¿no? Así. Un poco, muchas pues, gracias, Maite. Mila sí, Esker. ya lo tendréis. Nos entonces lo mandas, pues, Sofía, hay aplausos. Sí. Sí. Y mira, Maite, así entre tú y yo, que has dicho, yo peco de la esperanza, estabas entrando por una puerta y si te tiráramos de la lengua, ¿no? Quizá es también por necesidad. A veces uno está en la esperanza para, ¿no? La necesidad de coger fuerzas para la lucha o lo que sea. Ahí estás. No sé si quieres decir algo tú a nivel personal, que te has mojado un poco cuando lo veas. Ya voy a dar la vuelta a la cámara porque así os veo las caras de mientras. Espera, ¿eh? A ver. Así.
Perfecto. Nada, pues personalmente, a mí todo esto también, o sea, no sé, a mí me gusta mucho escuchar, soy muy observadora, creo también, y eso me encanta. Y pues también atender a otros colectivos, a comunidades en otras partes del mundo, otras culturas, visiones, a mí me parece increíble. Ya solo el título de las jornadas define muy bien ese espíritu de querer poner en común los puntos de vista, por mucho que, o sea, son como diversos a la vez que iguales, y eso es lo chulo, ¿no? De los locales, así como mirar las cosas desde tantas partes del mundo. Saludos, o sea, es que es brutal pensar que hay gente desde tantos sitios poniendo en común todos estos temas. Y nada, y personalmente a mí me llena mucho también eso, estar en espacios militantes, ¿no? Y esas cosas, asociaciones, intentar ayudar en cosas. Hay momentos en los que tengo que parar porque personalmente estaba echando mucho lo personal al espacio colectivo, y ahí me estaba notando que me estaba comiendo a mí misma también a nivel salud, y es muy importante también eso, ¿no? Parar un momentito, decir, vale, vamos a esperar un poquito, cómo te sientes y dónde vas a enfocarte poco a poco, y eso también se aprende. Por mucho que haya sido un episodio jodido, también se aprende, ¿no? Esas cosas. Es que ricasco, Maite, estás trayendo también una parte de la experiencia difícil, ¿no? De cuándo no podemos estar en la lucha, por qué no podemos estar, ¿no? Porque a veces necesitamos cuidarnos, a veces necesitamos medir. Ajá, sí. Gracias. Y la conversación podría seguir y seguir, ¿no? Te aplaudimos. Muchísimas gracias por el trabajo, Mila Esker. Y ahora, no sé si nos da tiempo a hacer unos grupos así, súper rápidos, de 3 minutos. 5 minutos. 5 minutos, venga. Para poder digerir en muchos estómagos. Eso es, para poder digerir en muchos estómagos chiquititos todo lo que nos ha pasado durante este foro, durante la sesión de hoy. Vamos a grupitos pequeños para poder contarnos cómo estamos. Agradecerles ahí, espero que esos 5 minutitos hayan ayudado también a bajar, a compartir, porque si no nos íbamos así como, no sé, yo al menos sentía ahí como, qué bueno hablar un poquito aunque sea de esto. Y muchísimas gracias de nuevo a todas, a todes, a todos, a todas por estar ahí, por sostener, por cuidar, por apoyar, por escuchar, por decir. Ha sido muy hermoso poder compartir desde mi experiencia esto con todas ustedes y poder ver esta diversidad de experiencias y sentirlas también, y qué importante, gracias por generar un espacio de sentir y de compartir emociones que siempre, y más en estos momentos creo, lo necesitamos, así como siendo tan desconocidas muchas y sintiéndonos tan cerquitas. Así que nos podemos ir, podemos abrir los micrófonos, si alguien quiere irse diciendo una palabrita de cómo se siente, y así nos podemos ir como de poquito, cuando querramos. Bueno, yo decir gracias a todas y a todos, y que estoy encantada todavía, mira, tengo un nudo en la garganta de hablar con mis compañeras, que acabo de hablar con ellas, y que gracias también a las redes podemos estar en comunicación con otros puntos de todos los países. Así que me voy contentísima de compartir estos minutos, este ratito con vosotros. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao a todas. Agur. Agur. Hasta mañana. Hasta mañana.